Bien, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Saludo otra vez. Este es el video 6. Esta es la parte número 6 de continuación del mensaje que estoy haciendo. En respuesta y en contestación a un audio de un pastor. Ya yo les había hablado a ustedes que no voy a mencionar el nombre del pastor por amor y respeto del hermano. Pero sí es importante corregir y amonestar con mucho amor y respeto para que muchas iglesias pues comprendan que si hemos creído en Cristo, no vamos a pasar nunca por la gran tribulación. ¿Quiénes son los que van a pasar por la gran tribulación? Pues los apóstatas. El tema de la apostasía, yo lo hablaré ya mismo, pronto, ya mismo. Cuando yo termine de discutir Mateo 24, y también por lo menos parte de la profecía de Daniel, pues comenzaré a discutir el tema de la apostasía, que es un tema muy importante, porque el pastor también menciona en el audio Tesalonicense, donde en la segunda carta de Tesalonicense, Pablo habla de apostasía. Y se van a sorprender cuando yo les diga a ustedes quiénes son los apóstatas. ¿Ok? Yo no tengo intención de ofender a nadie, hermano, pero le pido a Dios misericordia con todas las personas que le dicen y le enseñan a la iglesia que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, sin entender lo que es la gran tribulación realmente. El pastor menciona un tema de apostasía, que ya mismo, pronto, ya mismo, bregaré con ese tema. Por ejemplo, dice en la primera carta de segunda carta de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ok, esa es la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, que habla de apostasía. Así que todavía no voy a hablar de apostasía hasta que yo salga de esto, de Mateo y de Daniel. ¿Ok? Pero sí hablaré de apostasía en el nombre del Señor. Claro, lo hablaré con mucho respeto en el nombre del Señor, porque mi intención no es ofender a nadie, sino enseñar, de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado también. ¿Ok, hermano? Vamos a continuar en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya yo le dije a ustedes que Mateo 24 no se le escribe a la iglesia. Ya yo le hablé a ustedes que Mateo 24, 29 y 30 no se habla nada que ver, nada que ver con la iglesia, sino tiene que ver con un tema escatológico y tiene que ver con Israel, con tiempos futuros, que es la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, el templo que habló Jesús que aquí, que será destruida, por lo menos esta profecía ya se cumplió. Ya se cumplió en el año 70 por el general romano, el general Tito, que tiene que ver con los romanos. ¿Ok? Y eso lo habla pues Daniel 9:26. Lo confirma aquí. ¿Ok? 26. Vamos a continuar con Mateo 24, del 4 hasta en adelante. Ya que los discípulos le dijeron a Jesús, háblame Jesús, dime, ¿qué va a pasar cuando venga tu reino? ¿Qué va a pasar cuando venga tu reino? Ahí Jesús comienza a decirle las señales. ¿Están preparados para continuar? ¿Están listos? Bien, estoy tratando de presentar este mensaje lo más sencillo posible. ¿Ok? No muy complicado, porque no quiero ir muy complicado que digamos. ¿Ok? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie les engañe. Esta es la primera señal. Mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo pienso que Juan
no solamente Juan en Apocalipsis, sino el otro Juan, también habló de lo mismo, que habían falsos cristos, falsos hermanos y falsos cristos también, lo profetizó. Entonces, aquí se está hablando porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí Jesús está hablando dentro de un tiempo, del tiempo de los judíos, pero que también Jesús está apuntando a un tiempo futuro, que entre muchos falsos cristos, que se digan Cristo, y especialmente hay que tener mucho cuidado con aquellos pastores o líderes o evangelistas, como sea, apóstoles o como sea, que dicen, respeta al ungido de Dios. Yo soy el ungido de Dios, tú me tienes que respetar. Y siempre hay pastores o apóstoles o líderes o profetas que les gusta llamarse mucho ungido. Y la palabra ungido tiene que ver con Jesús, el Cristo, el ungido. Pero que muchos les gustan llamarse a ellos, yo soy el ungido de Jehová. Pero entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto es una señal de los falsos cristos. Por lo menos un indicio por lo menos, ¿ok? Es un adelanto. ¿Está claro? Bien. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí la profecía no solamente estaba en el tiempo de Jesús, sino que está hablando también Jesús en un tiempo futuro, que muchos dirán, yo soy el Cristo, sobre todo cuando Satanás o el anticristo llegue el tiempo y se haga pasar por el ungido. Porque el plan que tiene el anticristo es hacerse pasar por el ungido, que es el Mesías, el Cristo. Ahí está apuntando más Jesús un poquito más al tiempo del anticristo, que vendrá el anticristo a hacerse pasar por el ungido, que es el Cristo, el Jesús, el Mesías, para engañar a las naciones. Bien, entonces Jesús continúa, y oiréis, dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún todavía no es el fin. ¿Cuál fin? Pues el fin de la profecía de Daniel, que es las 70 semanas que se van a cumplir de la tribulación. No es el fin todavía. ¿Me estás entendiendo? El fin del plan que Dios tiene con Israel. Solamente eso es un adelanto, un indicio. Es necesario que entendamos lo siguiente. Cuando se dice que oiréis de guerra, rumores de guerra, la iglesia malinterpreta Mateo 24 y lo aplica a la iglesia. Pero aquí realmente Jesús profetiza en cuanto a los rumores de guerra y en cuanto a las plagas y enfermedades también. Aquí Jesús está hablando para el tiempo de la gran tribulación. La pregunta es, ¿por qué muchas iglesias aplican esto para la misma iglesia? ¿Y por qué esto nosotros la iglesia lo estamos viendo y lo estamos experimentando? Sí, lo estamos viendo y lo estamos experimentando porque es una realidad. La iglesia hoy en día está viendo y experimentando la profecía que va a venir para Israel. Pero ojo, mucho cuidado. Ahora lo que yo voy a decirle, mucho cuidado. Que muchas iglesias piensan y dicen, hermano, ¿lo ves, hermano? Que la profecía de Cristo, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia se está cumpliendo. ¿Lo ves? Mira, está aquí. Cuando dice Jesús, cuando vengan los rumores de guerra, la guerra, hermano, ya se cumplió. Ya se cumplió la primera profecía. ¿Y por qué? Bueno, hermano, ¿no lo ves aquí? La guerra entre Ucrania y Rusia. La guerra entre Ucrania y Rusia ya se cumplió, hermano. Eso quiere decir que esto es una señal que son para nosotros, para que Cristo va a venir aquí en el rapto. Hay que tener cuidado. No,
La guerra entre Ucrania y Rusia siempre han existido, hermano. Toda la vida en el mundo entero han habido guerras. Pero cuando se habla de guerra de verdad, ay, hermano, la guerra va a existir en Apocalipsis, que es la guerra del Armagedón. La guerra del Armagedón es una guerra mundial para la destrucción del mundo. O sea, tú no puedes confundir la guerra entre Ucrania y Rusia y decir, ya se están cumpliendo las señales para nosotros, porque eso siempre ha existido. Cuando se habla de guerra, se está hablando de una guerra mundial, destrucción general. Pero Ucrania y Rusia, esos son dos países nada más. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Entonces dice, y oiré de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya hizo uno, hermano, hay terremotos. Oh, pero hay que tener cuidado que esta señal se va a cumplir para Israel. Para Israel habrán terremotos fuertes constantemente. No es un terremoto hace 6 meses o hace un año, no, terremoto constantemente. ¿Okay? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y serán aborrecidos por toda la gente. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad de muchos, pues sufrirán. Versículo 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Lo ves, hermano? Que hay que perseverar, porque si no perseveramos, perdemos la salvación. Pero aquí Jesús está hablando el que persevere en el periodo de tiempos en la tribulación. El que persevere en el periodo del tiempo de la tribulación, ese es cuando llegue. Tú no me digas a mí, hermano, que tú vas a estar en la tribulación. Tenga cuidado con lo que usted oye cuando muchas veces alguien te dice a ti, lo siento mucho, hermano, ustedes le van a ver la cara al anticristo en la tribulación. Tenga cuidado, porque aquí Jesús está hablando en el tiempo de la tribulación. Y ahora escucha el contexto. El contexto del versículo 13 lo responde aquí en el versículo 22. Aquí está el contexto de respuesta. Vamos a leer el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿quién va a cortar la guerra mundial o el día del Armagedón? ¿Quién decide cortarlo? El mismo Cristo. Escucha cómo dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso significa que Cristo Jesús permitirá que la guerra mundial, el Armagedón, Dios permitirá cortarlo. Porque si Dios extiende esa guerra y sigue, ni aun los escogidos fieles de Cristo serán salvos. ¿Ve? Entonces, ¿quién es el que decide guardar y proteger? Pues el mismo Cristo. El que decide cortar la tribulación para que los fieles de los judíos que creyeron en Cristo, pues entonces ellos puedan perseverar. Pero entonces ellos van a perseverar. Dios lo va a proteger, lo va a guardar. ¿Ok? No es la iglesia. Entonces, aquí se está hablando más por el caso de los escogidos. Pues los escogidos son los que han creído en Cristo. Los que han creído en Cristo. ¿Ves? Ok, bien. Ya del versículo 15 en adelante se comienza a hablar de la profecía de Daniel. De la profecía que habla el profeta Daniel. Dice, por tanto, cuando ustedes vean en el lugar santo
¿Quiénes van a ver eso? Pues el remanente de Israel, los fieles. Por eso es que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 11, versículo 14. Dice, no, 14 no, versículo 4. Ok, ahí estamos. Pablo menciona en Romanos 11, 4 y habla, aparte de que habla y menciona al profeta, también menciona al profeta, dice que Dios se ha reservado un remanente escogido por gracia. Pregunta, ¿quién es ese remanente? Pues ese remanente es un remanente de judíos fieles, que es parte de las 12 tribus. Es un complemento de las 12 tribus, pero es un remanente de judíos fieles, que es un complemento de las 12 tribus, que tiene que ver con la casa de Judá. La casa de Judá, que es la tribu del sur. Entonces aquí Pablo da una referencia del profeta. Cuando Dios sabía que muchos de Israel pues le fueron infiel a Dios en los pactos, en la promesa, y se fueron a la idolatría. Entonces vemos aquí el dolor y la preocupación del profeta. El dolor y la preocupación del profeta es que Dios, el profeta le dijo, he quedado yo justo solamente y tú estás enojado con todo Israel. Y Dios le responde al profeta. El Dios le responde al profeta diciéndole, tranquilo, con calma, paz, tranquilo, profeta, que yo me he reservado a un remanente todavía fiel del pueblo de Israel. Y ese remanente fiel que Dios se reservó y fue escogido, fue elegido y escogido por gracia. Que se está hablando de un remanente fiel que va a ser protegido durante el tiempo de la gran tribulación. Dios le da esa promesa. Sin embargo, vemos que el gestante que le continúa del remanente de Israel, pues sí pasará por la gran tribulación. Porque el plan de Dios con el periodo de tiempo de la tribulación no es con la iglesia, es con Israel para restaurar al siguiente, el otro remanente de Israel. ¿Me entiendes? Entonces aquí Jesús dice, por eso es que tú ves, en cuanto a muchos judíos mesiánicos que han creído en Cristo, tú ves que en Apocalipsis 3, versículo 10, en cuanto a lo que Juan habla a las 7 iglesias del continente de Asia, a las 7 iglesias, Juan habla que Dios guardará la iglesia, protegerá la iglesia. ¿Por qué? Porque es un remanente que Dios escogió por gracia, que es un remanente fiel, que creyó. Pero hay otro remanente que estará en la gran tribulación. Tenemos que comprender que el gestante del pueblo, de la muchedumbre de los gentiles, esa gente ya están perdidos porque no creyeron en Cristo. Y eso Pablo lo habla en el libro de Tesalonicenses, que por no haber creído en el amor de la verdad, pues Dios le manda al gestante de gentiles paganos, ¿ves? Que está hablando una separación, ¿tú me entiendes? Entre gentiles, una separación entre la iglesia y una separación entre el plan que Dios tiene para Israel. ¿Estás entendiendo? Entonces, el remanente de gentiles, ya ellos están perdidos porque no creyeron en Cristo y esa es la paga. La paga del pecado es la muerte, punto y se acabó. El propósito es trabajar con el remanente de Israel. A los fieles de Israel serán protegidos, preservar. Al gestante de las 12 tribus de Israel, pues el propósito de Dios es pues que ellos conozcan a Cristo, que Dios se les revele a ellos y vuelvan a arrepentirse. ¿Ok? Entonces, Mateo 24. El tiempo se va volando. Gloria a Dios. Mateo 24, 15. Cuando ustedes vean
en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan. Van a huir, pero Dios lo va a guardar como quiera a los fieles, ¿ok? De aquí para adelante se va a cumplir la profecía de Daniel. Para que se cumpla la profecía de Daniel, es necesario que la plenitud de los gentiles suba al cielo. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? La iglesia. En este tiempo de gracia, en este periodo de gracia que vivimos, la iglesia, bajo la dispensación de la gracia, porque nosotros estamos bajo la dispensación de la gracia. Y es importante que para que se pueda entender los temas escatológicos, es importante conocer las dispensaciones bíblicas, los periodos de tiempo, porque las dispensaciones bíblicas nos ayudan a entender el tiempo en el cual estamos viviendo y el plan que Dios tiene para con la iglesia y el plan que Dios tiene no solamente con la iglesia, sino con Israel. Y nos ayuda a entender si verdaderamente nosotros estamos en el plan de Israel o estamos en el plan de la iglesia. Por eso es bien importante estudiar bien la ley y los profetas, las dispensaciones, la historia de Israel y mucho más. ¿Ok? ¿Están comprendiendo? Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. De aquí para adelante, del versículo 15, ya Jesús empieza a manifestar el tiempo de la profecía de Daniel, que se va a cumplir. ¿Ok? Ok. Ya yo les expliqué a ustedes versículos 29 y 30. Vamos ahora al versículo 32. Escuchen bien el versículo 32, porque aquí en el versículo 32 es bien importante comprender cuando aquí Jesús dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Jesús pone una comparación del árbol de higuera. Cuando Jesús dice que declaró una palabra sobre el árbol de la higuera, ¿te acuerdas? La palabra que Jesús declaró sobre el árbol de la higuera. Y al otro día siguiente el árbol de la higuera estaba seca. ¿Te acuerdas? Entonces al otro día siguiente los discípulos cogieron donde Jesús y le dijeron a Jesús, Señor, mira, el árbol que tú declaraste que se seque, ¿verdad? El árbol se secó, se pudrió y tranquilo. Ese árbol de higuera es una tipología o una representación de Israel. La higuera es una tipología o representación de Israel. Ahora escuchen bien, porque ya mismo voy a combinar Mateo 24, 32 con Ezequiel. Y si no me da tiempo, tranquilo, yo hago otro video y continuaré en el nombre del Señor. Dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que el verano está cerca. Esto significa que los judíos tienen que ver la señal de la higuera. Cuando las hojas están ya tiernas y brotan sus hojas ya, y las ramas están tiernas y las hojas brotan, ustedes van a saber que el verano se acerca. El verano aquí representa el tiempo de la tribulación. El tiempo de la segunda venida de Cristo en el periodo de tiempo de la tribulación. ¿Ok? Vamos a continuar porque todavía me falta trabajar con Daniel. Todavía me falta trabajar con el tema de la apostasía. Es mucho. Estos temas son largos. Estos temas son extensos. Pero vamos a pasar al próximo video. Porque en el próximo video trabajaré con Ezequiel. Y voy a unir la profecía de Ezequiel con la higuera. Voy a unir la profecía de Ezequiel con la higuera. Comenzando aquí, versículo 24, versículo 32, con el capítulo 37 de Ezequiel. ¿Qué te parece? Así que vamos para el próximo video, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios.